Free audio post-production by Alphonic.com. Ya estamos. Bueno, lo tenemos al doctor Carlos Luz, finalmente. Qué honor. Y contarle quién es el doctor Carlos Luz. Primero, bienvenido a Transformación y Movimiento, doctor Luz. El doctor Carlos Luz, doctor Carlos Luz, pero en realidad es un amigo, para mí es Carlos. Es el presidente de la Fundación de Estudios Económicos GESEL, de la cual tengo la suerte de formar parte y además aprender de tremendos economistas. Yo creo sin ninguna duda que están los mejores economistas del mundo en esa fundación. Por eso es que yo he aprendido bastante de ellos y me considero un fiel discípulo de acá de mi amigo y maestro, el doctor Carlos Luz. Yo seguramente creo que él me va a aplazar. Algunas cosas las entiendo, que me explique, otras me cuesta un poquito más. Pero bueno, creo que he avanzado bastante. Dicho sea de paso, vamos directamente al tema que nos ocupaba. No sé si escuchó algo, pero lo vamos a presentar. Bienvenido, Carlos Luz, a nuestro programa Transformación de Movimiento. Bien, muchas gracias. Te felicito, Pablo, por todo tu enorme trabajo y tu trayectoria en esto, el compromiso y la rapidez y la velocidad con la que aprendes todo esto que estudiamos nosotros. Y evidentemente ya tenés el foco, la cabeza y la preparación para hacerlo. Pero bueno, no me deja de asombrar cómo rápidamente has incorporado los conocimientos, la forma de pensar, la lógica, los datos, ¿no es cierto? Es decir, la información, la interpretación correcta, porque tenemos una forma de pensar distinta, como vos siempre señalas, porque estamos mirando al futuro, ¿no? Buscando en el pasado aquellas señales de identidad que han sido ocultadas o desconocidas para proyectarlas claramente al futuro. Y es lo que se está pidiendo, lo que se necesita. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Pablo, vos como empresario, aparte por el liderazgo que ejerces en distintas disciplinas o áreas, también tenés la capacidad práctica de entender la validez de estas ideas, ¿sí? Y de interpretarlas, de transmitirlas, porque sos un hombre de acción, una persona de acción, como vuelvo a destacar tu calidad de empresario en la Argentina, lo cual vale doble, indudablemente. Entonces tenés un criterio muy bien formado, como los argentinos en general somos bastante experimentados en crisis, en adaptación y en pensar. Así que bueno, eso te califica más aún para poder transmitir esto con criterio de realidad. Así que nada, yo orgulloso y encantado de acompañarte. Hace muchos años estás con nosotros en el instituto, muy activo, por cierto, y haciendo una gran obra, como todos, ¿no? Esto es un movimiento y nos vamos ayudando y necesitamos gente con decisión, con claridad de pensamiento, claridad de ideas, ¿sí? Honestidad intelectual. Bueno, vos reunís esas condiciones y estamos reuniendo gente que también busque lo mismo, ¿no es cierto? Así que, Pablo, acá a disposición. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Carlos. Me haces quedar bien con la audiencia y con la gente y son muy generosos conmigo. Yo te agradezco. Pero bueno, vamos a lo que a la gente le importa, ¿no? Que es, yo voy a dividir la charla con vos en dos partes. Primero vamos a hablar del escándalo mediático de telenovela que estamos viviendo. Y después vamos a hablar de lo que realmente es importante, porque esto para mí no deja de ser un culebrón con errores tremendos. Pero después vamos a hablar de la la escuela de pensamiento económico actual del Río de la Plata, la cual yo sé que vos terminaste de estructurar, arrancando desde la Universidad de Chuquisaca de Potosí, Moreno, Belgrano, Alberdi, Mariano Fragueiro, Ernesto Torkin, Silvio Gesell, nuestro maestro, y Carlos Luz, el profesor. ¿Lo podemos nombrar a tu profesor? No lo nombremos, por la duda. ¿Sí? Bueno, y el doctor Carlos Luz, que termina de cerrar el combo en una apuesta de explicación sobre la economía que a mí me parece formidable. El mundo la desconoce y no sabe que los países más exitosos del mundo utilizan el modelo argentino. Pero bueno, vamos a darle a la segunda parte de la entrevista, vamos a hablar de eso. Ahora, yo arranqué hablando un poquito sobre algo que escribí en una columna que seguramente te habrá llegado, Carlos, que es: el presidente Javier Milei es un ignorante, vamos a ser duros, o es cómplice de algo que yo no sé si es un delito. No sé cuál es tu opinión.
por lo menos de una u otra manera, perjudica, digamos. Sí, sí. Bien, bueno, es muy interesante porque es un tema de actualidad grave o serio de todo punto de vista, pero más técnicamente porque es monetario, que es nuestra área de intervención de expertise, porque es un tema nuestro por definición, además. Así que nos podemos hacer una fiesta con esto, porque nosotros realmente sabemos por qué nos hemos dedicado a esto, y es la base de la doctrina del pensamiento de la economía natural nacida en Sudamérica, como bien dijiste, que la llamamos Escuela de Pensamiento Económico del Río de la Plata, porque tiene 400 años dentro de poco y es desconocida por la Academia Oficial porque es anterior a la economía inglesa europea, porque el siglo de oro español, después de la Revolución de Mayo, generó pensadores independientes en América, distintos a Europa y que influyó, ¿no? Sobre todo en la escolástica española, que después influye en el mundo. Un solo dato de color: los fundadores y referentes de la Escuela Austríaca de Economía, como sabes, ya lo hablamos, como Hayek, fueron a España, a la Universidad de Salamanca, y dijeron: en estos magnos salones, si hubiéramos estudiado lo que decían los escolásticos españoles, nos hubiéramos ahorrado 200 años de historia e investigación económica. Y además, otro Rothbard, que cita al presidente Milei todo el tiempo, dice claramente que el origen del pensamiento de la escuela austríaca está en la escuela de Salamanca. Por supuesto, del liberalismo, que esto ha sido distorsionado porque hoy en día tiene un contenido financiero muy grande, pero la técnica y la disciplina económica tiene origen en esa época en España. Pero antes, en 1548, Juan de Matienzo, desde el Potosí, hoy el Alto Perú, provincia luego del Virreinato de Río de la Plata, escribe el Tratado General de la Moneda y la teoría general de la economía, que es la base de la economía clásica que toma Adam Smith. Esto lo pongo como primer antecedente para hablar de Silvio Gesell y de la moneda, que vamos a hablar ahora del tema del presidente. A ver, Silvio Gesell doctor Luz, dice que voy a hacer, voy a hacer como hace Fantino, viste que en sus entrevistas. Para, Carlos. ¿Vos me querés decir que todas estas escuelas, la escolástica española, la aliana, la samalantina, la escuela austríaca, todas esas aprendieron de nosotros? sí, sí, afirmativo, es así. Es así, en la Universidad de Chuquisaca, después Córdoba y Buenos Aires. Definitivamente, todas tienen antecedentes, han sido replicadas en Europa y hasta incluso literalmente. Y finalmente Silvio Gesell, del que vamos a hablar, es el antecesor de Keynes, que es el gran economista del siglo XX, que es el que promueve el desarrollo de Estados Unidos como potencia, usando las ideas de Keynes y de todo el siglo XX, y también él reconoce que su origen está en Argentina, en Buenos Aires, en Silvio Gesell, está en su teoría general. Entonces, este marco también nos sirve para darnos una autoridad y una historia, y además poder calificar cuestiones como las que mencionás que le pasó hoy al presidente estos días y con todo el mercado de las criptomonedas, ¿no? Entonces, previo a eso, digo que Silvio Gesell proponía una economía natural con una moneda sin interés, porque sostenía que la capitalización de intereses y todo lo que es la estructura del mundo financiero, el esquema Ponzi, que es la multiplicación de las deudas en forma permanente, es antinatural y genera crisis recurrentes. Y para solucionarlo hay que ir a la moneda y a la economía natural. Hoy en día está en boga eso por quienes se consideran anarcolibertarios o por quienes están eh, justamente fomentando el Bitcoin, blockchain, los sistemas y ecosistemas monetarios cripto, como liberarse del Banco Central. Pero esto ya fue teóricamente analizado y publicado en la Argentina, por eso lo menciono, prácticamente Silvio Gesell. Hoy se llaman monedas complementarias y el caso de las criptomonedas es uno. Ahora, la moneda, ¿para qué sirve? Para intercambiar, para ahorrar, para invertir, para producir o para especular. Y además, ¿cómo se regula? ¿Es transparente? ¿No lo es? Bueno, acá tenemos un caso público excelente para que el público aprenda, y el sistema bancario y financiero. Decir, por lo pronto, el presidente muestra ingenuidad, uno no puede saber de todo, es muy dogmático, y la verdad es que se metió en un problema y cometiendo un error no forzado, que realmente recomendando abiertamente el uso de una moneda, que ya hay varios casos de estafa, que no se sabe qué quiere decir una criptomoneda y al público no se lo educa, como estamos haciendo en esta conferencia y como vos haces todo el tiempo en tu trabajo.
y hay mucha ingenuidad, más allá que haya expertos, otros no lo son, y se da como bueno algo que no lo es. Concretamente, todos hemos visto que si la moneda no representa riqueza, ¿qué representa? Nada, es pura burbuja, es humo, ¿sí? Si no está vinculado a la economía real. Y acá tenemos el caso. Además de recomendar en forma liviana y un poco más que irresponsable o ingenuamente, de forma apresurada, ¿no? Y jugándose su prestigio como economista, y además es el presidente que nos representa a todos, indicando que, bueno, que todo acá hay un curro, que esto es no solo en este caso de la moneda, sino todo el ecosistema cripto es especulativo, por lo tanto nos lleva a cuestionarnos las A ver, nociones Carlos, tradicionales. yo quisiera, con tu autorización, traer uno de los dichos del presidente en su descargo, y yo quiero, esto me hago cargo de lo que digo, que la gente aprenda de la frase magistral del presidente en el día de ayer, cuando lo entrevistaron, creo que en TN, donde dijo en su defensa: si ustedes van al casino y pierden, ¿yo qué culpa tengo? Claramente lo que está diciendo es: flaco, si vos timbeás en el trading y perdés, jodete. Estás haciendo timba, estás jugando al casino. Con lo cual, está él ya, a modo de su defensa, aclarando que hacer trading, que hacer operaciones con criptomonedas es jugar al casino, es una ruleta. Así que yo le agradezco al señor presidente por ahorrarnos años de explicación con su descargo. Eso es todo, Carlos. Estoy un poco enojado. Pero... No, muy bien, excelente. El ejemplo es exano, hay que explicarlo más, lo dijo el presidente, que él es especialista y profesor de dinero y precios. Y en esa compañía que editó esta moneda, ¿sí? La Libra famosa, él daba clases en esa compañía con la gente que la promovió y la organizó. Y la clase de dinero y precio, y promovía esta moneda, que él después mismo califica como casino y timba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La moneda cumple una función como la define la ley o como la pretende el Banco Central, o es una timba un casino? No, si es una timba un casino, que lo es, ya estamos viendo que la moneda no sirve para los fines a los cuales debe ser conducido, o nosotros la necesitamos, que es para producir, generar trabajo, y es una señal para los precios de la economía, su estabilidad. Y una moneda que es un casino y inestable por definición, no puede ser justamente reguladora del funcionamiento de la economía. O tenemos una economía que es un casino, como es lo que vemos en la Argentina. La Argentina es una mesa de dinero, no produce, desde hace 50 años. Hay que ver cuándo vamos a modificar el modelo financiero de la economía argentina para pasar a uno productivo o un modelo natural de economía como proponía Silvio Gesell, y nuestra tradición histórica que mencionaste brevemente, y que además se remonta a Manuel Belgrano. Con la Revolución de Mayo, con la independencia argentina, el primer economista es Manuel Belgrano y habla de economía natural. Entonces, todo esto hay que rescatarlo, vertebrarlo. Te agradezco tus comentarios. Fueron muchos años de investigación, y esta conclusión a la que llegamos sobre la real existencia de una escuela de pensamiento económico del Río de la Plata es cierta, está documentada, la publicamos en el libro Keynes y Gessen, en la adenda, y hemos juntado documentación durante muchos años, entre ellas la relación entre Silvio Gesell y John Maynard Keynes, también con Irving Fisher, que es el autor del New Deal norteamericano, el famoso New Deal de Roosevelt, que sacó a ese país y al mundo de la Gran Depresión del 30, con ideas nacidas en la Argentina, según lo reconoce el mismo Keynes, e Irving Fisher, la mano derecha de Roosevelt. Dice que Irving Fisher, tenemos la nota y la hemos publicado la carta él, donde dice que es un humilde discípulo del empresario Gesell. Esto pone a la Argentina, o por lo menos en su historia, en un lugar que hemos perdido, y ahora es lo Carlos, contrario, digamos. Carlos, yo quisiera hacer una aclaración a las personas y necesito que me ayudes. Las personas asocian a Keynes automáticamente con el pseudoeconomista Axel Kicillof. Sí. Más peligroso todavía que este, o sea, porque sí, o sea, ya reconoció que, a ver, basó su trabajo, su tesis final, en un tratado que es la teoría general de Keynes, y omitió que en ese tratado nombraba a un argentino 5 veces, en el capítulo 23, en la página 368. O sea que claramente en su universidad le vendieron, fue la mítica librería baratas enfrente, casi en fotocopia, él fue a la
idea trucha a la que le dieron el tratado de Keynes en el capítulo 23, porque dice que hizo una tesis y con eso se recibió, pero no se dio cuenta que nombró a un argentino 5 veces. Pero bueno, como él habla de Keynes, muchas personas dicen, Keynes, Kicillof. Y como Milei habla mal de Keynes, porque tampoco lo entiende, porque tampoco lo leyó, habla de él sin saberlo, como tampoco escuchó la conferencia de Milton Friedman, el padre del libertarismo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué podemos decir en relación a esta relación que hay de pensar mal de Keynes sin conocer la obra verdadera de él? Sí, muy buen comentario. Keynes ha sido distorsionado, está maltratado tanto por izquierda como por derecha. Por el presidente que no lo conoce bien, lo critican. Keynes es un economista desarrollista, que es lo que usan todos los países del hemisferio norte para desarrollarse, incluyendo Brasil. Y la Argentina no se desarrolla, eso en primer lugar. Y desde lo que es el progresismo, mencionaste a Kicillof, un muy mal uso de Keynes, porque se usa Keynes para cualquier cosa y darse una, un tamiz y un barniz académico y utilizarlo para el gasto público irresponsable. ¿Y qué es lo que termina haciendo? El gasto público irresponsable, emisionista, inflacionista y de deuda, ¿eh? Que no era lo que promueve el pensamiento desarrollista, el pensamiento keynesiano, y menos Silvio Gesell, ¿no? Decir además que, como dijiste bien, Keynes le dedica un capítulo entero a Silvio Gesell en su libro, en su tratado general, Teoría General se llama, un capítulo entero y es el economista más nombrado en todo el libro. Kicillof no lo nombra, lo omite, y Gesell estaba en contra de la inflación, claramente. Ahora, Keynes tiene propuestas de promover la actividad económica, pero siempre dentro de un marco de desarrollo, no del despilfarro o la corrupción, el más uso de los fondos como se ha hecho en Argentina, sobre todo con un endeudamiento excesivo, ¿no? Todos los gobiernos de un signo o del otro han abusado de la deuda externa, y todos han tenido déficit fiscal. Como Cavallo, que es liberal, se manejó con déficit fiscal financiado con deuda externa hasta que el país quebró. Los otros gobiernos progresistas también con déficit fiscal financiado con inflación hasta que quebró. No, Keynes no promovía que quiebren los países. Por eso está mal entendido y mal transmitido. Y como uno defiende a Keynes, el otro se pone en contra solamente por una cuestión política, pero nadie lo estudia bien académicamente. Y entramos siempre, no solo justos por pecadores, sino generalizando y simplificando cosas que son más técnicas. Entonces, digamos que el keynesianismo es la política que utilizó bien orientada Estados Unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial. Carlos, sí, hay un poquito de interferencia en la... De la señal. Sí, a mí me gustaría, Carlos, no sé si lográs escucharme. Sí, tenemos un problemita con la señal, pero bueno. Yo quisiera aclarar a toda la audiencia que nosotros no somos ni keynesianos, ni de la escuela austríaca, ni estamos a favor de Keynes, ni de la escuela austríaca. Nosotros somos geselianos, del Río de la Plata, la escuela económica de pensamiento natural del Río de la Plata, nacido acá, utilizado por países exitosos en el mundo. Tienen que venir a aprender a Argentina, al Río de la Plata, la escuela de pensamiento creada por los revolucionarios de Mayo. Nada tiene que ver con lo que habla Milei, que no sabe de esto absolutamente nada. Nada tiene que ver con lo que habla Kicillof, que de esto tampoco sabe absolutamente nada. Y nada tiene que ver con lo que se enseña en las universidades, porque omiten en lo que nuestro querido amigo y el ingeniero Guillermo Andró dice que es la corrupción de la ciencia económica, el derecho y la historia. Se la plaza hablando de Alberdi, pero nunca lo leyeron. Este hombre, presidente de Argentina, se la pasa nombrando a Alberdi, pero no aplica a Alberdi. Se la pasa hablando, dice que es liberal, pero, y esto me hago cargo de lo que digo, no es liberal. El liberalismo es otra cosa y otro día con mucho tiempo les puedo explicar un poco más de lo que yo sé del liberalismo, que no es esto, que no es esto. Bueno, Carlos, a ver, yo te quisiera hacer otra preguntita, te quiero aprovechar. Eh, Muchos no saben de la Escuela de Pensamiento Económico Natural del Río de la Plata. ¿Por qué no hacemos un pequeño raconto? ¿Dónde nace? ¿Cómo es la evolución? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Y qué países del mundo aprendieron de los otros? Bien, excelente. Y tomo tus últimas palabras para decirte que Silvio Gesell, el orden económico natural y las bases que ahora vamos a mencionar, que vos dijiste,
Es Keynes pero sin inflación, para simplificar. Es tal cual. Estamos hablando ni una cosa ni la otra. Somos seguidores y aparte se está hablando de la economía del futuro de Silvio Gesell o una economía natural, porque en el mundo hay muchas burbujas financieras e inmobiliarias y se está buscando un sistema económico con una moneda sin interés, una moneda que sirva a la producción y a la generación del trabajo. Esto que se está mirando en muchos centros académicos de bancos y de interés y los think tanks en el hemisferio norte, tiene que ver y nació en la Argentina, como dije, con Silvio Gesell y con otro sistema monetario, ¿no? Hay una crítica a la Reserva Federal, ustedes saben el conflicto con los BRICS, todos ellos están promoviendo nuevos sistemas monetarios que se basan en este día y en estos descubrimientos que hicieron en Argentina. Punto 1. Punto 2, retomando a lo tuyo. Efectivamente, mencionamos a Juan de Matienzo, oidor, abogado y economista en la Villa Imperial del Potosí, que en la Universidad de Chuquisaca, luego en la Universidad de Chuquisaca, publica el libro El Tratado General de la Moneda, que donde define todo el sistema del mercado libre, oferta, demanda, y como una mano invisible va juntando a las partes para generar el precio, usando los mismos términos, las mismas palabras y descripción que Adam Smith utiliza en su libro La riqueza de las naciones 200 años después. O sea, lo que desarrolla Adam Smith, incluso en partes literarias, es copiado de lo que se escribió en la Argentina 200 años antes. Pero como era española, está anulado, ¿sí? Después, en las revoluciones de Mayo, en Belgrano y también en la lucha contra el monopolio español, se propone el desarrollo de la economía local y el agregado valor en origen. Y Manuel Belgrano decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos. No podemos comprar zapatos en el exterior porque estamos comprando trabajo del exterior y tenemos que generar trabajo en la Argentina. Y además promueve una moneda también con un interés natural, o sea, un interés neutral, el desarrollo del campo y una serie de pensamientos de la fisiocracia y de la economía natural. Y hay otros economistas que voy a mencionar rápidamente, como Esteban Echeverría, Mariano Fragueiro, muy importante primer ministro de Economía, Vicente Fidel López, que es el creador de la Escuela Industrial de Río de la Plata. Esto es muy importante porque en 1874, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, se crea la cátedra de la Escuela Industrialista del Río de la Plata, en la que estaba Carlos Pellegrini, y era contraria a la escuela mitrista, que era librecambista. Para defender la producción nacional y el desarrollo de la Argentina, que era una tierra, un país que ya no es que tenía 50 años, tenía ya 200 años de historia del desarrollo del territorio nacional desde el Río de la Plata, y entonces había una intelectualidad y una clase dirigente autónoma. Entonces propone una escuela de pensamiento económico del Río de Plata en 1874, que tiene los antecedentes que menciono. Esa es la gente que apoya a Silvio Gesell en la reforma monetaria que se realiza en la Argentina en 1899, por la cual la Argentina es el primer país del mundo en abandonar el patrón oro. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese momento, como estaba el patrón oro, que era la libra, estaba 1-1 con la libra esterlina, que fue lo mismo que el 1-1 con la convertibilidad de Cavallo, con el dólar, que terminó quebrando. Y la Argentina iba a quebrar nuevamente, como ahora tenemos un tipo de cambio apreciado, como en la convertibilidad. Y la economía no se puede desarrollar, porque no hay dinero. Y Gesell decía, ¿cómo estamos trayendo inmigrantes? 4 millones en total, 2 millones en esa época. Estamos creando 100 kilómetros de vías férreas o 1000 kilómetros por año y cada 100 kilómetros poniendo un pueblo. Y estamos creando pueblos con inmigrantes y no le damos el insumo básico para producir, que es el dinero para intercambiar e invertir. La Argentina tuvo durante 10 años 300 millones de pesos como base monetaria fija, igual que se está haciendo ahora. La Argentina triplicó la base monetaria sin inflación, abandonó el patrón oro, como se hizo en la época, acuérdense, de Lavagna, Duhalde, y lo pongo como René Lenikov, para salir de la convertibilidad, que después Néstor Kirchner, favorecido por esa política, la usufructó y lo benefició mucho. Hubo una devaluación del 300%, después 400%, llegó 4-1, se abandonó el dólar, que todo el mundo lo critica, pero la realidad es que se devaluó 400% y en 5 años hubo solamente 60% de inflación. Ahora decimos que tenemos poca inflación, que está arriba del 100% o el 80%. En ese momento, durante 5 años, en total hubo 60%, con superávit fiscal y superávit. No es cierto que nunca hubo superávit fiscal en Argentina, hace 50 años que no hay.
En la época de Duhalde y Kirchner, que aplicaron la política geseliana, hubo 5 años de superávit fiscal y 5 años de superávit comercial. Había más exportaciones que importaciones y el país crecía al 7-8% anual. Después eso se perdió, se entró en el déficit fiscal y en el déficit comercial y en la inflación para sostener un régimen que no invertía claramente en la producción y quebró, como ya vimos que pasó con todos los gobiernos posteriores. Ahora bien, siguiendo esta línea de pensamiento, lo que pasa en 1899, que los economistas de Harvard, Princeton, Oxford, Alemania vienen a estudiar, es cómo la Argentina sustituyó el sistema del patrón oro, que generaba escasez, crisis e impedía exportar, y fue reemplazado por la macroeconomía, porque al abandonar la teoría del valor del oro, se genera la teoría de los precios, técnicamente en la economía. Eso es un desarrollo argentino, que es la base del pensamiento luego keynesiano, que es generar a través de la inversión y de una devaluación con superávit fiscal el desarrollo económico. Ese es un invento argentino que lo copió Estados Unidos y después de la Gran Depresión del 30 lo empezaron a aplicar distintos países. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lo aplicó para sí y para sus aliados. No para todos, para sus aliados. Alemania, Japón, eligió a Brasil en Sudamérica, por eso Brasil tenía la mitad del PBI argentino, ahora tiene 4 veces más grande por su alianza con Estados Unidos. Argentina le dio un modelo financiero y a Brasil le dio un modelo productivo, esto es así. Y para combatir el comunismo, que en ese momento era la Guerra Fría, Estados Unidos apoya a todos los países fronterizos con el comunismo, Alemania Occidental, Japón, Taiwán, Corea del Sur, ¿sí? Sudeste Asiático, Europa Occidental. Entonces, les da ese plan que tiene origen argentino y al resto no se los da. Entonces es importante entender este camino, cómo fluye y cómo a partir de 1899 los economistas argentinos realmente célebres, como fueron Raúl Previs y Alejandro Bunge, entre otros, desarrollaron un sistema económico de pensamiento argentino. El banquero Ernesto Torqui funda la revista Economía Argentina y después Alejandro Bunge, su principal economista, y eso genera que tengamos una burocracia de economistas y profesionales argentinos tan buena que, por ejemplo, en la década del 30, mal llamada década infame, porque tenía, por supuesto, el fraude político, pero a nivel económico, a pesar de los cambios de gobierno, la Argentina duplicó su PBI, y digamos que durante el gobierno de Alvear, estando Alejandro Bunge como director de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, se crea todo un profesionalismo en el Estado. Uno de sus discípulos fue Raúl Previs, y esa Dirección Nacional de Estadísticas mide el PBI, el Producto Bruto Interno, antes que los Estados Unidos. Desarrollamos sistemas de cuentas nacionales, sistemas técnicos de medición y de macroeconomía, índice general de precios y demás, antes que los Estados Unidos. Imagínense el nivel que teníamos. Todo eso se perdió. Y venían acá a ver cómo funcionábamos. Y después hay otros economistas que estudiaron en Harvard y que le dieron a Harvard una serie de publicaciones y doctorados que tienen que ver con la periferia, cómo la periferia ve al centro, el intercambio de centro-periferia. Beberás y Allende y Raúl Previs, básicamente, igual que Julio Olivera, el estructuralismo, son términos de la disciplina y la teoría económica, el estructuralismo latinoamericano, pero fueron desarrollados en la Argentina y adoptados en todo el mundo, incluso por las Naciones Unidas. Por eso la importancia en la intelectual argentina que se perdió, el control de capitales, el régimen de la balanza de pagos. Claro, porque todos esos los problemas que teníamos nosotros. Los países centrales no tenían esos problemas. Entonces, bueno, esos primeros desarrollos se hicieron acá en el país, hemos perdido la memoria de eso y es una oportunidad para rescatarlo y proyectarnos de otra manera al futuro, ¿no? Una economía sin interés y un régimen de la tierra que tiene, como vos sabés bien, otro régimen de impuestos distinto al que tenemos. Pero Alberdi lo leen por la mitad, como dijiste. No leen las obras póstumas, no leen las partes de Alberdi que habla de una economía natural. Esa parte no la leen. Y justifican con lo que leen la economía financiera. Y para cerrar te diría que lo que tenemos que entender como concepto para la gente que está escuchando este programa es la diferencia entre economía financiera y economía real. Cuando nos dicen que nos están hablando de economía, en realidad nos están hablando de finanzas, no de economía. No nos hablan de economía productiva, cómo producir mejor, ¿sí? Cómo bajar los impuestos, no nos hablan de economía real, nos hablan de economía financiera.
¿sí? Cuando están hablando de finanzas, nos dicen estar hablando de economía, pero es finanzas. Por ejemplo, riesgo país, dólar, bonos, timba, casino, como dijo el presidente. Eso no es la economía. La economía no es las finanzas. Y la Escuela Económica de Río de la Plata habla de economía y no de finanzas. No habla de especulación, sino de producción, ¿sí? Sin interés, sin usura y mediante una generación equitativa del Impecable. trabajo para el medio ambiente. Porque Impecable. Incluso con un concepto más, que la finanza y la tasa de interés y la usura es extractivista y genera, por lo tanto, un abuso en el uso de los recursos naturales, además de la contaminación y el extractivismo. ¿Está bien? Eso también quiero indicarlo para cerrar el tema. no, impecable, Carlos. Yo creo que, como siempre, escucharte es un placer tremendo. Solamente agregar, si vale la pena aclarar, que Keynes, yo siempre lo digo, vos me quedás mirando, yo creo que Keynes, en su trabajo, eh, no dijo todo lo que pensaba, sino lo que podía decir sin que lo mataran, vamos a decir bien claro, ¿no? Él estuvo Sí, obligado a hablar de tasa de interés, estaba oprimido por la banca británica, pero en su mensaje muy claro, hay un metamensaje en su trabajo en el cual dice, bueno, vos lo sabés mejor que yo, en el futuro la economía aprenderá mucho más de Silvio Gesell que de Karl Marx. Yo creo que ahí cualquier maestro de Kabbalah o espiritual haría una doble interpretación del mensaje. En lo que estaba diciendo es, ¿vieron todo lo que yo dije? Sí, bueno, no es. Lean a Silvio Gesell. sí, Es lo que yo dije, pero para terminar de cerrar el concepto, lean a Silvio Gesell, pero yo no lo puedo decir porque no salgo, porque me matan. Yo creo que cualquier persona que tenga dedo de frente, cuando lee el trabajo de él, y dice, pará, está diciendo que hay que aprender de Silvio Gesell. Terminás, cerrás el libro de Keynes y tenés que salir de Silvio Gesell, porque te lo está mandando Keynes y te está diciendo, mirá que no te estoy diciendo toda la posta. La posta no la tengo yo, te estoy diciendo una parte de la posta. Tenés que terminar de leerme leyendo a Silvio Gesell, que yo no puedo decírtelo porque no salgo del país o no salgo de mi casa. Bueno, nada, un tema que cada vez que lo digo vos me quedás mirando así, pero no tengo dudas que él dejó el mensaje de que había que leer a Silvio Gesell y que su trabajo no estaba del todo cerrado porque no podía, claramente. Y ahí vienen las malas interpretaciones de por qué Keynes genera inflación. Claramente, Gesell habla incluso hasta de tasa de interés negativa para que el dinero circule libremente, pero esa será de otro tema. Yo, para cerrar, Carlos, y agradecerte, quiero decirle a la gente que estamos construyendo para que en muy poquito tiempo ya en nuestras plataformas puedan encontrar cursos, capacitaciones, blogs, escritos, exclusivos para aquellas personas que quieran aprender economía natural, o mejor dicho, que quieren aprender sobre la Escuela de Pensamiento Económico Natural del Río de la Plata, que no es ni más ni menos que aprender toda la economía del planeta, porque está acá, todo nació acá, y entendiendo la economía del Río de la Plata, uno aprende toda la economía en su conjunto. Muy poquito tiempo, con el lector Carlos Luz, el equipo de la Fundación GES y demás, va a haber cursos en línea, va a haber cursos en nuestra plataforma, blogs, yo voy a colaborar también con algún aporte a esa causa, porque, como dice, repetirlo para cerrar, este, la frase es, eh, solo la verdad nos hará libre, y nosotros hoy no estamos viviendo de la verdad, ¿no? Hoy nosotros nos tienen engañados, nos ocultan información y no se enseña en las universidades argentinas la verdadera economía del Río de la Plata, no se enseña en la Universidad de Derecho la verdadera derecho, y en la Universidad de la Licenciatura de la Historia se esconde gran parte de la historia argentina y del Virreinato del Río de la Plata. Así que bueno, le dejo para la próxima y ya me despido del doctor Carlos Luz. ¿Ustedes sabían que hay un país en África que perteneció al Virreinato del Río de la Plata? Investíguenlo y en la próxima vamos a hablar un poquito de eso. Carlos, gracias por tu aporte y por tu participación. Y bueno, espero que volver a tenerte nuevamente ya profundizando temas puntuales que vayan surgiendo, ¿no?
Sí, sí, y muchas gracias a vos por esta invitación y te felicito porque vos realmente no solo has ejercido un acto de liderazgo y esclarecimiento que la sociedad y los jóvenes necesitan y necesitamos, sino que realmente has comprendido muy bien lo que estamos haciendo. Y vos como miembro del Instituto Silvio Gesell, que te agradecemos tu participación, nos enorgullece, nos enriquece y la verdad que nos hace muy bien. Sos un fiel y un buen representante de nuestro pensamiento. Has estudiado para esto, no sos improvisado. Entonces te estás convirtiendo en un referente que tenés muy buenos artículos. La verdad, has logrado que te los publiquen, tan bien escritos, así que agarraste rápido la onda. Te felicito y te digo, viste, como dicen todos, seguí así, porque venís muy bien y muchas gracias por todo lo que haces. Ten- Tengo buenos maestros, Carlos, tengo buenos maestros y vos sos el principal. Gracias, gracias por estar. Bueno, Bueno, gente linda, yo creo que ya se nos fue la hora. Síganos en las redes sociales, Transformación en Movimiento. Búsquennos en Instagram, en Facebook, en TikTok y próximamente en Patreon también, donde va a haber contenido exclusivo para todos ustedes. Jordana, no te veo, contame cómo estamos, ya estamos para cerrar, yo creo que sí. Despedirnos de la gente y decirnos que bueno, será hasta la próxima. Te perdí, Jordana. Así que, chau, chau. Besito para todos. Free audio post production by alphonic.com.